cuarto Journal Club, a cargo de nuestros compañeros Mario Alonso, Ana Cristina López y Fernanda Talamantes, con el tema inositol y vitamina D en la fertilidad de mujeres con síndrome ovario poliquístico. Hola, buenas tardes. Pues bueno, como ya lo mencionaron, el día de hoy vamos a presentarles el tema de inositol y la vitamina D en la fertilidad de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es un desorden endocrino y metabólico y es el más común en las mujeres en edad fértil. Este afecta aproximadamente del 6 al 20% de las mujeres en edad reproductiva y es el 75% de las causas de infertilidad anovulatoria. La sintomatología de este síndrome es bastante diversa y amplia, pero principalmente podemos ver hirsutismo, que es el crecimiento del vello descontrolado, ya sea en el rostro, en los brazos. También podemos observar acné, una baja en el líbido, la presencia de manchas oscuras en los pliegues, ya sea a nivel del cuello, del pecho, de las axilas, de las ingles. También colesterol alto, los periodos de amenorrea y pues la principal, como en el artículo que vamos a revisar el día de hoy, son las dificultades para lograr un embarazo. Existen unos criterios que se llaman criterios de Rotterdam, que son los que se utilizan al momento de diagnosticar este síndrome. Entonces, cuando diagnostiquemos a una paciente, esta tiene que cumplir dos de los siguientes tres criterios, que es la anovulación, el hiperandrogenismo y la presencia de, propiamente estos quistes en el ovario a través de un ultrasonido. Y pues igual importante definir la infertilidad, que es esta incapacidad o imposibilidad de conseguir un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales habituales sin protección. Y esta se divide en primaria y en secundaria. La primaria hace referencia a pues nunca haber conseguido el embarazo, y la secundaria se refiere a no poder conseguir un embarazo posterior a una concepción previa. Y pues ya hablando propiamente de la vitamina D, se conoce y se sabe que en las mujeres que padecen este síndrome existe una deficiencia de vitamina D. Y gracias a, esta puede ser tratada con suplementación, y es gracias a esta intervención que se ha descubierto que la suplementación con vitamina D en mujeres con síndrome de ovario poliquístico ayuda a disminuir tanto los niveles de hormona antimuleriana como de inflamación. Recordemos que la hormona antimuleriana es un marcador de reserva ovárica que va disminuyendo a lo largo de la vida de la paciente, y esta se encuentra anormalmente elevada en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Igual se sabe que combinado con la metformina, la vitamina D ayuda a regular los ciclos menstruales y también la ovulación, y esta vitamina participa en muchos procesos metabólicos importantes, como lo es la homeostasis de la glucosa, ya que tiene acción en los receptores tanto beta-pancreáticos como del músculo esquelético. También tiene acción con la enzima 1-alfa-hidroxilasa, que se encarga de convertir a esta vitamina en su forma activa, y también existen elementos de respuesta a esta vitamina en el promotor del gen de la insulina. Y pues el inositol es una sustancia que es importante en la fertilidad femenina y también en el embarazo. Y existen varios isómeros en donde pues encontramos al D-kiloinositol y al mioinositol. El mioinositol tiene una mayor distribución a nivel de los tejidos, por lo que es más utilizado. Y pues se sabe que participa también en diversos procesos como señalización de las gonadotropinas, de la insulina, en el movimiento celular, en el cierre del tubo neural, que pues todos esos son procesos muy importantes para la fertilización, embarazo y embriogénesis. Este es el artículo del que estaremos platicando el día de hoy, que es una revisión sistemática.
¿Dónde lo podemos encontrar dentro de la pirámide de medicina basada en evidencia? Bueno, pues técnicamente, como es una revisión sistemática, lo podemos colocar en un primer nivel de evidencia. A pesar de esto, nosotros fuimos encontrando como diversos puntos o aspectos en la realización de la revisión sistemática que nos dificultaron colocarlo en este primer nivel, pero pues lo iremos discutiendo a lo largo pues de la revisión, ¿no? Y bueno, también destacar que es una revisión sistemática sin metaanálisis. Y bueno, antes como de adentrarnos ya a la metodología, nos gustaría explicar qué es una revisión sistemática y pues qué pasos implica de manera general. Una revisión sistemática es un tipo de estudio que se encarga de recolectar, revisar y presentar información o evidencia acerca de un tema siguiendo un protocolo de manera rígida. Este inicia con la identificación de un problema y la formulación de una pregunta, a partir de la cual se van a realizar la búsqueda y selección de diversos artículos relacionados con el tema, con ayuda de diversas herramientas como las bases de datos, los criterios de inclusión, exclusión, etc. Posteriormente se realiza una evaluación de la calidad de estos artículos con la ayuda de diversos protocolos o algún checklist que permita evaluar la calidad y la validez del artículo. Y luego se obtienen datos y los datos y resultados de estos artículos que se incluyeron, y a partir de esto se realiza un análisis cualitativo, que a diferencia de un metaanálisis en donde se realiza un análisis cuantitativo, la revisión sistemática pues tiene este análisis que es cualitativo. Cuando estamos hablando de una revisión sistemática con metaanálisis, estamos hablando de pues, que se realizó un análisis estadístico, y que en el caso de esta revisión sistemática es sin metaanálisis. El objetivo que presentan en la revisión era el de evaluar los efectos del inositol y o la vitamina D en la fertilidad de las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico. Para la metodología, los autores nos presentan esta tabla que resume cómo se realizó la búsqueda de los artículos. Las palabras clave que utilizaron para buscar fueron inositol, vitamina D, infertilidad femenina y síndrome de ovario poliquístico, que las utilizaron, o sea, las colocaron en las bases de datos que fueron PubMed y Cochrane, y los buscadores que fueron Google Scholar y el Instituto Multidisciplinario de Publicaciones Digitales, que bueno, estos se diferencian de PubMed y Cochrane porque pues estos son bases de datos, o sea, esos son bases de datos y los otros son buscadores. Bueno, los criterios que se utilizaron para seleccionar los artículos son los que se presentan aquí en la diapositiva. Los criterios de inclusión que utilizaron fueron que sean pacientes femeninas con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, utilizando los criterios de Rotterdam, y que estén en edad reproductiva, que la intervención examinara los efectos del inositol y la vitamina D como terapéutica, que los estudios reportaran resultados en cuanto a la fertilidad o la salud reproductiva, pero estos eran como, pueden ser resultados, o sea, pueden ser cualquier resultado que involucre estos dos aspectos. Entonces pueden ser, por ejemplo, tasas de embarazo, tasas de ovulación, perfiles hormonales, etc. Y bueno, muy importante igual, que los artículos debían estar en inglés y el texto debía de ser gratuito y de manera, pues el texto completo gratuito. Y los criterios de exclusión que se utilizaron fueron la literatura gris, estudios que estuvieran en un idioma que no sea el inglés, estudios en animales, in vitro, en sujetos no humanos, o publicaciones que fueran redundantes o duplicadas. Bueno, para poder evaluar los artículos que se incluyeron dentro de este estudio, se utilizaron 4 herramientas, dependiendo del tipo de estudio que sea. Para los ensayos clínicos se utilizó la herramienta Cochrane, para los estudios observacionales la Newcastle Ottawa, para las revisiones sistemáticas Amstar y para las revisiones narrativas Sandra. Esto para poder evaluar la calidad de dichos artículos. Bueno,
Dentro de los resultados que se obtuvieron de la búsqueda son 345 artículos, de los cuales se excluyeron 39 ya que eran duplicados. Entonces, el restante se sometió a una revisión por parte del abstract o del título, de los cuales resultaron 22, y de estos 22 se evaluó la calidad y finalmente se llegaron a los 10 artículos que se utilizaron. Y también es importante destacar que para esto se utilizó la herramienta Prisma, la cual ayuda a que todo esto sea más transparente, por lo que aumenta la calidad de la publicación. Bueno, en total son 1.453 pacientes dentro de estos 10 artículos, de los cuales 3 hablaban de la vitamina D en la fertilidad y los 7 restantes sobre el potencial del inositol para aumentar esta misma. Y pues a partir de esto se obtuvieron 3 resultados, el cual el principal son los efectos del inositol y la vitamina D en el tratamiento de la fertilidad de pacientes con síndrome de ovario poliquístico. También los resultados secundarios en perfiles metabólicos de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico y el potencial del inositol y la vitamina D en los resultados aplicados a la reproducción asistida. Bueno, el artículo nos presenta estas tablas para poder ver un poquito de manera más clara los resultados que se obtuvieron de cada publicación, pero pues nosotros hicimos esto para como que resumirlo un poquito más. Y pues primeramente se presenta esto por parte de los resultados que se obtuvieron del inositol, pero antes que nada es importante destacar que una revisión narrativa no es lo mismo que una revisión sistemática, ya que para poder hacer esto mismo la metodología es completamente diferente. Es importante destacar que las revisiones narrativas cuentan con una estructura más flexible en relación a las revisiones sistemáticas, y por lo mismo no se puede tomar al mismo nivel de evidencia. Entonces, en cuanto al inositol, se destaca que se encontró que pues, al administrar inositol se mejoró la respuesta ovárica y también una reducción de hiperinsulinemia periférica. Por parte de los ensayos clínicos aleatorizados se vio que hubo una reducción de niveles de testosterona y también una mejoría al nivel de la sensibilidad a la insulina. También se destacó que aumenta la cantidad de los ocitos maduros y también que en combinación con la metformina se podían lograr mayores tasas de embarazo. Asimismo, igual se puede relacionar con el ácido fólico, el cual pues en combinación van a aumentar la función ovárica. Y por parte de la revisión sistemática sobre este tema se menciona que como tal no se adentra en cuanto a la fertilidad, pero sí se destaca que pues ayuda a la regularización del ciclo menstrual. Y bueno, por parte de la vitamina D, que como mencioné eran 3 artículos, por parte de las revisiones narrativas se menciona que disminuye los niveles de andrógenos séricos. También puede mejorar diversos aspectos como la regularización del ciclo menstrual, el metabolismo de los lípidos, la foliculogénesis y la resistencia a la insulina. Y por parte de los estudios observacionales que se incluyeron, igual se destaca que pues, esta vitamina D va a estar deficiente en pacientes con síndrome de ovario poliquístico y esta deficiencia igual puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de este síndrome. Por parte de la discusión se mencionó que el inositol tiene varias regulaciones, ayuda a regular varios aspectos como lo puede ser el IMC, el ciclo menstrual y también la resistencia a la insulina y los niveles de hormona timoleriana que se mencionaron con anterioridad. También se pudo ver que el inositol puede servir como reemplazo de la metformina durante este tratamiento y también que en mujeres sometidas a la reproducción asistida va a haber una mejoría en la proporción de ovocitos, así como mejorar la tasa de fertilidad. Y pasando a la parte de la vitamina D, igual se menciona que va a poder regular el desarrollo reproductivo femenino porque tiene una gran influencia en la esteroidogénesis. Y asimismo, igual los niveles disminuidos de la vitamina D van a propiciar a que se dé el hiperandrogenismo y la resistencia a la insulina. Y pues bueno, el rol de la vitamina D pues en el síndrome de ovario poliquístico, pues como ya lo dijimos, ¿no?
En muchos casos, las mujeres que padecen este síndrome tienen niveles elevados de hormona antimuleriana. Entonces, se demostró que la suplementación con vitamina D ayudó a disminuir esos niveles, es decir, a regularlos, ¿no? Porque dijimos que hay una cantidad, niveles excesivos. Y pues es importante mencionar que se necesitan más estudios para comprobar como esta asociación, pero en el contexto del síndrome de ovario poliquístico. Igual en los laboratorios los tratamientos de la vitamina D sobre primero las células de la granulosa mostraron que aumentan los niveles de progesterona a través de su precursor, que es la pregnenolona. Y también otros estudios demostraron que hay una mayor secreción implementando la suplementación de la vitamina D, de progesterona, estrógeno, estrona, proteína de unión al factor de crecimiento similar a insulina. Y pues en cuanto a la testosterona, existe como un dilema porque algunos estudios mencionan que sí se logran disminuir los niveles de testosterona que normalmente están aumentados y otros dicen que no hay una disminución, entonces se necesitan pues, más estudios para saber exactamente qué tanto ayuda o no la suplementación de la vitamina D en los niveles de testosterona. Bueno, otro de los resultados que se incluyeron en la discusión fue que este tratamiento con la vitamina D en mujeres que presentaban una deficiencia de esta vitamina, se encontró el hallazgo de que aumentaba el grosor del endometrio y mejoraba los ciclos menstruales. Esto sugería que mejoraba la fertilidad porque, pues, como ya conocemos, un aumento en el grosor del endometrio nos permite tener un ambiente más adecuado para la implantación, lo cual pues sugería que reforzaba la fertilidad. Pero estos mecanismos no fueron ni explorados ni descritos en la revisión sistemática o en los estudios que se realizaron, los estudios que fueron usados para realizar esta revisión sistemática. Y finalmente, otros dos estudios asociaban una deficiencia de vitamina D con diversos síntomas de la patogénesis del síndrome de ovario poliquístico. Estos podían ser síntomas severos en el caso de un estudio o síntomas que forman parte igual del síndrome metabólico. Y bueno, esto llevó a que en la revisión sistemática se sugiriera que existe una relación entre esta deficiencia de la vitamina D con el síndrome de ovario poliquístico y que esto podría significar que la deficiencia es un factor de riesgo. Y bueno, en el artículo no reportan algún conflicto de interés que sea relevante. Y pues a partir de lo que ya les comentamos y lo que se discutió en la revisión, ¿alguno piensa que le daría a su paciente ya sea inositol o vitamina D como tratamiento para la infertilidad? Cuando estaba haciendo la pregunta, creí que estaba diciendo que quiénes lo haríamos. Yo levanté la mano diciendo que yo podría hacerlo porque parecen las pruebas decir que sí pueden ayudar a mejorar esta infertilidad. Pues quizá yo se lo daría porque al final el inositol y la vitamina D pues tampoco van a hacer algo, va a ayudar a muchas otras cosas, ¿no? Quizá para la infertilidad pues faltan más estudios, pero mal tampoco le va a hacer. ¿Alguien leyó el artículo? Más allá del título.
que sí se lo recomendaría a un paciente que tiene deficiencia de vitamina. ¿Por qué? Porque a ese paciente sabemos que sí le hace falta la vitamina, entonces se lo podemos dar. Ahora, para lo demás, como mencionaron, pues faltan muchos estudios para ver si está teniendo efectos correctos por ejemplo, en cuanto a la testosterona, ¿no? Entonces yo creo que a un paciente que sí tiene la deficiencia de vitamina sí se lo daría, y para los demás pacientes, pues si no tienen deficiencia de vitamina, yo creo que me esperaría a ver si darle ese extra de vitamina sería bueno para esos pacientes o no tendría ningún efecto y sería un gasto innecesario para el paciente. Bueno, pues antes de contestar la pregunta anterior, pues nos gustaría como pues dar un análisis de pues los resultados que se obtuvieron. Y bueno, pues ya conociendo cómo se realizó esta revisión y cómo cómo son los pasos para la realización de una revisión adecuada, pues nosotros creemos que tal vez en la metodología pues faltó que se lleven a cabo de manera rigurosa ciertos pasos. ¿En qué puntos o en qué aspectos? Pues principalmente en que notamos primeramente que los criterios de inclusión eran muy generales o muy ambiguos y no eran tan específicos en cuanto pues a los resultados que se obtenían en cada estudio, lo cual llevó a que los resultados de la revisión sistemática no fueran tan consistentes. Y pues esto igual va de la mano con que habían diversos tipos de estudios, se incluyeron estudios observacionales, revisiones narrativas, revisiones sistemáticas y hasta ensayos clínicos que, como ya sabemos, requieren diversos métodos que al fin y al cabo no siempre van a tener los mismos resultados. Entonces el resultado de la revisión sistemática pues no era tan coherente como lo sería si fueran el mismo tipo de estudio que se utilizaron para realizar la revisión sistemática. Y pues de igual forma también agregar que no contaba con un metaanálisis y pues que lo mismo que la revisión sistemática no tenía una estructura correcta o adecuada. Entonces esto dificultaba como que su posición en la pirámide de medicina basada en evidencia y por tanto su aplicabilidad en la práctica clínica. Sí, y pues igual esto nos llevó a preguntarnos si realmente como que llegamos a una conclusión como exacta, porque pues como lo vimos a lo largo del artículo sí se mencionaba que pues ayudaba metabólicamente a regular algunos procesos, o como a nivel, sí, como de los perfiles hormonales, ¿no? Pero nunca hubo un porcentaje de embarazos o número o tasa de recién nacidos vivos o algún dato que pues nos indique que directamente sí ayude como a la fertilidad. O sea, sí hubieron resultados indirectos, que pues es todos los perfiles hormonales y metabólicos, pero ninguno exacto, ninguno certero, ¿no? Y también pues estos necesitan muchísima más investigación, por lo mismo que ya mencionaron igual los que participaron, ¿no? Porque sí menciona que ayuda en algunos casos, tanto la suplementación con vitamina D como el inositol, pero directamente no hubo ningún resultado pues exacto, ¿no? Y bueno, igual se mencionan otros apartados, como lo puede ser la reproducción asistida, en el cual se menciona que pues, mejora la tasa de fertilidad, pero pues solo bajo esta condición de reproducción. Y también es importante destacar que, pues, como se mencionó anteriormente, deja muchas cosas a suposiciones, porque pues no se especifican los mecanismos de acción.
Y bueno, hablando un poquito sobre las limitaciones que se tuvieron para, pues, o sea, que encontramos de esta publicación, es que existen realmente muy pocos artículos que hablan sobre la vitamina D y su relación con el síndrome de ovario poliquístico. Asimismo, pues, los estudios que se utilizaron, como pudieron ver, fueron muy variados, por lo que pues, no se puede decir que eran uniformes. Y también los estudios que se incluyeron fueron posteriores al 2019, porque pues, igual se puede considerar que mucha literatura queda fuera al no cumplir con este año. Asimismo, se utilizaron artículos en inglés y que eran gratuitos completamente, por lo que pues igual pues se puede decir que mucha literatura se queda fuera al no cumplir estos parámetros. Pues ya en conclusión, pues sí pudimos observar que la suplementación con minoxidil o con inositol tiene beneficios, ¿no? Mejora el índice de masa corporal, ayuda a regular los ciclos menstruales, también disminuye la resistencia a la insulina y ayuda a normalizar los niveles de hormona antimuleriana, disminuyéndolos. Y también la suplementación con vitamina D, que ayuda a aumentar el grosor del endometrio para, pues, con fines de mayor probabilidad de implantación y regularizar los ciclos menstruales. Pero, pues, caemos en lo mismo, ¿no? Ayudan, o sea, sí vemos beneficios, pero son beneficios indirectos. Y pues esos tratamientos prometen aliviar síntomas y mejorar la fertilidad, pero pues como ya lo mencionamos igual, es importante que se hagan estudios adicionales que confirmen los mecanismos de acción y que también nos indiquen si realmente existen beneficios terapéuticos para exclusivamente la fertilidad. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Muy bien, bueno, entonces es importante mencionar que las revisiones sistemáticas, si van acompañadas de un metaanálisis, sí podemos tomar en cuenta como para una decisión terapéutica o una decisión médica, ¿sí? Pero si solamente es una revisión sistemática y no está basado en un metaanálisis y ese metaanálisis no viene de ensayos clínicos, no deberíamos de tomar decisiones terapéuticas a partir solamente de revisiones sistemáticas, ¿no? o de revisiones narrativas. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. O sea, las decisiones terapéuticas que nosotros tomemos, aunque sean vitaminas, ¿sí? Aunque sean vitaminas o aparentemente intervenciones que no generan o no tienen efectos adversos o no tienen una complicación importante, siempre es importante tomar en cuenta de dónde viene la información, ¿no? Y recordando la punta de la información o el mejor diseño de investigación siempre va a ser un ensayo clínico, controlado, ¿no? Aleatorizado, doble ciego, ¿sí? Y entonces, pero son caros, ¿no? Y entonces también existen los metaanálisis, ¿no? ¿Y de dónde vienen esos metaanálisis? De revisiones sistemáticas con metaanálisis. Entonces, este artículo, pues es un artículo que hizo una revisión sistemática, de que ahí combinó diferentes tipos de artículos, no estaban muy claros los criterios de inclusión acerca de los artículos. Y otra de las circunstancias es que incluso el título del artículo tenía 2 intervenciones, ¿no? Les he mencionado también en clase y les he mencionado muchas veces de que siempre es importante, al menos, bueno, no al menos, de tener claras 2 variables, ¿no? Y en este caso había 3, ¿no? Que era la variable dependiente, que es el síndrome de ovario poliquístico, o en este caso la infertilidad, y 2 variables de intervención, que era la vitamina D y el inositol, ¿no? Entonces eso también puede generar, pues, de que no sean concluyentes, ¿no? Los resultados de nuestra revisión. Entonces, por lo regular, si es una pregunta de investigación, ¿no? Lleva 2
variables, o sea, la variable dependiente y la variable independiente, ¿sí? Entonces, pues desde ahí había problemas, ¿no? Con este artículo, y entonces empezaron ahí con diferentes circunstancias, ¿no? Pero si nos preguntan, es que estos, con esta evidencia que nos están presentando ahorita, ¿podríamos modificar nuestra conducta terapéutica? La respuesta debe de ser no. O sea, no se puede. Complementando lo que ya comentó el doctor Julián y lo que ya ustedes ya mencionaron, el artículo nos ofrece una revisión sistemática. Para hacer una revisión sistemática se necesitan establecer criterios de inclusión y criterios de exclusión. En un ensayo clínico controlado, las unidades de estudio son personas, son pacientes. Aquí, en una revisión sistemática con o sin metaanálisis, la unidad de estudio son artículos, o sea, estudios, ¿okay? Y los autores deben establecer qué tipo de estudios o qué tipo de experimentos, qué tipo de diseño experimental es el que se va a incluir. Entonces, aquí pues prácticamente pareciera que no establecieron ningún tipo de restricción, ¿sí? Es decir, no fueron específicos en cuanto al tipo de artículos que iban a incluir. Y terminan incluyendo en una revisión sistemática cuatro artículos de revisión, ¿no? Por lo menos dos en el de ¿Tres narrativos? Sí, de revisión narrativa. ¿Sí? Un artículo de revisión narrativa nunca se va a incluir en una revisión sistemática. ¿Por qué creen que no se debe incluir un artículo de revisión? Porque no tiene, no es un experimento, no es un estudio. Es como si incluyéramos un capítulo de un libro, ¿sí? Entonces tendríamos que incluir aquí a todos los que han escrito capítulos de libros sobre lenguajes poliquísticos. Entonces, ¿qué vamos a incluir en una revisión sistemática? Tendríamos que establecer criterios de inclusión que dijeran, vamos a analizar los ensayos clínicos controlados, o puedes hacer un artículo de revisión sistemática con metaanálisis de estudios de corte, si se puede, pero que nos arrojen una respuesta a la pregunta que se estableció aquí. La pregunta de investigación, el objetivo es definir si estas moléculas mejoran la fertilidad. Y nos dicen que pueden favorecer un poco la pérdida de peso y el IMC. Un poco, ¿qué tanto es tantito? La realidad es que es muy poquito o nada. O sea, no son medicamentos que favorezcan realmente mucho la pérdida de peso. Que pueden mejorar la resistencia a la insulina, también puede ser, pero un poquito. No nos presenta la magnitud del efecto, ¿sí? Nos dicen que mejora la calidad del ovocito, es decir, de los óvulos, pero para medir fertilidad yo tendría que saber si las personas ovulan más frecuentemente, y todavía mejor, tendría yo que saber comparar en un grupo control versus la intervención si se obtuvo en un lapso de tiempo, en 6 meses y un año, una tasa de niños nacidos vivos más con un tratamiento que con otro. Y en ningún momento nos presentan eso, o sea, nos presentan lo que llamamos desenlaces indirectos. ¿Es posible que si mejora la resistencia a la insulina mejore la fertilidad? Sí, pero no me estás presentando datos de fertilidad. ¿Es posible que si una persona disminuye un poco de peso mejore la fertilidad de una persona con SOP? Sí, nada más que la pérdida de peso que habitualmente se requiere para que mejore la fertilidad en una persona con obesidad y síndrome de ovares poliquísticos es al menos del 10%, que es bastante. Y como la vitamina D y el inositol producen pérdidas de peso relevantes. No quiere decir que no puedan ser significativas estadísticamente, pero si me baja medio kilo no me sirve, tiene que ser 10 o 15 kilos para que obtengamos ese resultado. Es posible que mejore la calidad del osito con ciertos parámetros, y eso, ahí se hicieron un ensayo clínico controlado, y sí admitieron un ensayo clínico controlado. Sí, pero no me estás diciendo qué tantos embarazos se obtuvieron.
Entonces, están utilizando lo que se llaman desenlaces indirectos, ¿sí? Y es un poquito tricky, o sea, nos ofrecieron algo y nos ofrecieron peras y nos están dando manzanas, ¿ok? En el título y en los objetivos te ofrecen una cosa. Y luego, lo que ya señalaron ustedes, hay problemas metodológicos serios de cómo seleccionaron los artículos. Los artículos de revisión pueden servir en una revisión sistemática para la introducción, para el análisis, para la discusión, pero no pueden servir para asumir que la opinión de un experto expresada en un artículo de revisión es prueba plena de que esto es así, ¿sí? Porque el artículo de revisión, insisto, es como si fuera un capítulo de un libro. No lleva una metodología, sino que es la opinión de un experto que es buena, es valiosa, pero no nos permite llegar a conclusiones. De hecho, está en la base de la pirámide de la evidencia, más abajito. Entonces, lo interesante en un journal article como este es ver cómo un artículo que parece, y que si lo lees, los autores te llevan a concluir que pues, sería valioso dar vitamina D y inositol pudiera ser útil para mejorar la fertilidad, se ve que ellos claramente favorecen esa opinión, pues te construyen toda un andamiaje para que llegues a esa conclusión. Pero si tú lees con atención y llevas una metodología de lectura crítica, como hicieron sus compañeros, vas analizando y vas viendo que probablemente la conclusión que están tratando de llegar es de una manera tan categórica, habría que matizarla y visualizarla, que si bien tanto la vitamina D como el inositol no le van a hacer mal a una persona con síndrome de ovario poliquísticos, y a lo mejor contribuyen un poquitito en su estado general, no podríamos afirmar como una recomendación de peso, como una evidencia de calidad, de que debiéramos cambiar nuestra prescripción o preferir el inositol a la vitamina D a otros métodos de incremento de la fertilidad del ovario poliquístico que sí están mejor probados, como el clomifeno, la metformina, la inducción de la ovulación con gonadotropinas y otras más que se utilizan y que han demostrado ser eficaces. Como última pregunta a todos los que pues vieron el journal, después de todo esto que ya comentó el equipo y que acaba de comentar ahorita el doctor Hugo, ¿podemos regresar a la pirámide de evidencia? Ajá, bueno, de hecho, creo que lo dijeron, de que si hubiese sido una revisión sistemática, como dijo el doctor Hugo, que sigue los lineamientos específicos y, bueno, la revisión sistemática sabemos que tiene lineamientos y tiene pasos, ¿no? Los de Prisma. Si hubiese sido una revisión sistemática, pues sí lo ubicaríamos junto... ¿Me escuchan bien? Ok, entonces, si hubiésemos tenido una revisión sistemática que siga los lineamientos de Prisma, podríamos estar ahí donde estamos, ¿no? Que sería la basecita de la punta de la pirámide. Ahí, porque acuérdense que todavía en lo que es el vértice de la pirámide estaríamos en las revisiones sistemáticas que incluyen también un metaanálisis. Entonces la pregunta ahorita al público, si alguien se anima, es ¿dónde queda entonces esta revisión? O sea, ya discutimos que incluye, o sea, que nos quieran un protocolo tal cual de revisión sistemática y que además incluyeron artículos que pues no tendrían que haber incluido porque son revisiones narrativas que, como dijo el doctor Hugo, no es que no sean válidos, sin embargo, podría quedar hasta como opiniones de expertos. Ahora, eso iba a comentar que yo lo pondría en opiniones de expertos porque tampoco nos están dando cifras que nos digan pues hacia dónde inclinarnos y no nos están dando tampoco las como tal mediciones de los estudios que ellos pues revisaron, o sea, no nos dice en tal estudio hubieron tantos casos de esto, o sea, solo dice tal vez en algunos de esos estudios sí hubo una mejoría, pero no es como algo estadístico que podamos comprobar, ¿no? Hasta más en los transversales, pues sí nosotros podemos ver tal vez una prevalencia o algo un poquito más significativo que en la opinión de expertos, que es nada más como que alguien, como de lo que a ellos consideren, y pues tampoco podemos comprobar que realmente
en esos estudios que ellos revisaron sí nos dé esa mejoría, porque pues no nos da ningún dato como comprobatorio. Sí, pero aunque no nos dé una cifra estadística, si hubiese sido una revisión sistemática bien hecha, sí estaría arriba, ¿no? Claro. Hay un sistema que, bueno, hay varios sistemas, pero el que utiliza la colaboración Cochrane, que es en la que nosotros colaboramos como grupo, usa el método GRADE. El método GRADE es una manera de calificar la calidad de la evidencia. Y esto es un poquitito como sucede, tú vas a viajar en el mismo camión o en el mismo avión, pero puedes viajar en primera clase, a medio camión, o que te manden ahí junto al baño a lo que le dicen el chicken class, ¿no? A la cola, ¿verdad? Siempre vas a llegar a lo mejor al destino, ¿no? Pero la calidad de la evidencia no es la misma. Entonces, el GRADE, por ejemplo, te puede permitir, hay un sistema de calificación que te puede permitir, aun cuando tengas una revisión sistemática o un metaanálisis, puede suceder una degradación de la calificación. Es decir, si como en este caso la selección de los artículos fue inadecuada, la generación probablemente de los criterios de inclusión y de exclusión fue demasiado laxa, si utilizaron desenlaces indirectos como mejoría de la calidad del osito o resistencia a la insulina o mejoría de la función ovárica como prueba de un desenlace duro que no nos presentaron nunca, que fue el incremento de tasas de natalidad. Entonces, esta revisión sistemática probablemente baje por abajo de un estudio de corte o de casos y controles, incluso a lo que se considera muy baja evidencia, ¿sí? Y al revés, un estudio de corte, por ejemplo, ven ustedes que está a media tabla para arriba, ¿verdad? Si está muy bien hecho, si eliminan factores de confusión, si los resultados y la magnitud del efecto permiten ver que hay un resultado contundente, si se emplean métodos estadísticos adecuados para evitar sesgos, etc., un estudio de corte pudiera considerarse como de evidencia alta o muy buena. Entonces, puede haber upgrade y puede haber downgrade, ¿sí? Entonces, tampoco hay que irse con la finta de que porque dice revisión sistemática ya necesariamente está en la punta de la pirámide. Y tampoco hay que decir que un estudio transversal es de poca utilidad, porque hay cosas que solo se pueden demostrar con estudios transversales. Por ejemplo, los estudios epidemiológicos, ¿no? Que son útiles, ¿verdad? Porque nos permiten tener una fotografía como las encuestas nacionales de salud, etc. Son tremendos esfuerzos y son estudios transversales. Entonces, ¿qué nos permite un metaanálisis o un ensayo clínico aleatorizado controlado? Pues sí nos permite reconocer la causalidad y nos permite eliminar sesgos. Pero si está mal hecho, o aunque sea un metaanálisis, ¿verdad? Y ahí es donde entra lo que tratamos de hacer o fomentar aquí en el Journal Club, la lectura crítica, es decir, aprender a leer artículos científicos. Y esto requiere práctica, requiere hacer. Lo primero que tienen que hacer antes de venir aquí es leer el artículo para que puedan entonces aprovechar más al 100% y poder sacarle el jugo al ejercicio. Y ya por último, si les interesa leer el artículo, creo que es muy interesante que la discusión que ellos presentan parece una introducción, ¿no? O sea, habla mucho de las vías de señalización y de cómo funciona tanto la vitamina D como el inositol, pero fuera de eso no da lo que debería ser una discusión de verdad, ¿no? O sea, comparar con otras cosas de la literatura, más que nada parece parte de la introducción, ¿no? De lo que debería haber estado en